Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies, y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. En este Adviento, la palabra de Dios nos brinda otras claves para vivir estos días como debe ser: la generosidad y la bondad. Hemos escuchado el bello relato de la multiplicación de los panes y unos peces. Todo se desborda a orillas del mar de Galilea. Nuestro amado Jesús nos sobrepasa por arriba y por abajo, por un lado y por otro. Es Dios mismo que rebosa y nos inunda en misericordia y en bondad. En estos días, todos nos vemos fuertemente tentados por el mal espíritu a dejar de lado los valores evangélicos de la misericordia y de la bondad. Tristemente, muchos tropezamos y nos llenamos de egoísmo, y solo pensamos en acumular y tener más y más. Para muchos, la Navidad solo es sinónimo de estrenar, gastar y despilfarrar. Hoy la palabra nos enciende otra luz en este caminar a la noche santa de la Navidad. Ayer fue la luz de la alegría, hoy la luz de la bondad y de la generosidad. ¿Y qué mejor pasaje que la multiplicación de los panes y peces para ilustrar estos valores evangélicos? Decían los abuelos: Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, andaba con tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los echaban a sus pies y él los curaba. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas tú? ¿Quiénes te siguen? ¿Por qué te siguen? ¿A quién estás siguiendo tú? Jesús el misericordioso es aquel que andaba rodeado de enfermos, que caminaban detrás de él. Enfermos, ciegos, tullidos, sordomudos, todos pidiendo un milagro. Todos pidiendo un minuto de atención, mendigando un poco de cariño. Y Jesús el bondadoso se toma el tiempo, les sonríe, se acerca, les ayuda, les pregunta su nombre, deja que cada uno de ellos le cuente su historia personal y luego los va sanando, los libera de sus opresiones. Meditemos, pues,
¿Quiénes me rodean a mí hoy? Los pobres, los olvidados, los inmigrantes, los marginados, los enfermos. Me preocupo de ellos, me ocupo de ellos. Muchas veces vivimos un cristianismo de fantasía, lejos de los últimos, más bien buscando los mejores puestos, las mejores compañías. Jesús no era así. Él les acariciaba el rostro, besaba sus frentes, les abrazaba fuerte, los amaba, y ese amor es en sí lo que traía a los enfermos la sanación. El amor de Jesús sana, el amor de Jesús libera, el amor de Jesús restaura y da vida nueva a quienes se acercan a Él. Y los que llevan a los enfermos hasta donde está Jesús para que los cure, son imagen de todos aquellos que saben que el acto más grande de caridad para con el prójimo es acercar a alguien a Cristo, fuente de toda vida. Benditos sean todos los que, de muchas maneras, llevan personas a Jesús. Jesús, además de sanar a sus amados enfermos, con su corazón rebosando misericordia y bondad, da para más aún. ¿Acaso no era ya suficiente con haberlos sanado? Para Jesús no era suficiente. No puede dejarlos ir, porque están hambrientos y fatigados. Jesús nos busca con afán cuando sabe que tenemos una necesidad, y en su afán hasta se hace el encontradizo. Qué hermoso que es Jesús. Cuán bueno es el Señor con nosotros, y cuán importantes somos las personas a sus ojos. Jesús se preocupa por quienes lo han seguido. Sabe que no han comido. Teme que se desmayen de hambre al volver a sus casas, y con lo poco que hay, hace el milagro sorprendente de la multiplicación. Todos comen y se ven saciados, y pueden volver sanos y satisfechos a sus casas. Jesús con muy poco hace un gran milagro, y no me refiero a los panes y peces, me refiero a la generosidad y la bondad de quien ofreciera lo poco que tenía. Ese es el verdadero milagro. Jesús sabe que el hambre del mundo no la va a aliviar los que más tienen. Los que tienen dinero no resolverán nunca el problema del hambre del mundo. Si fuera así, ya entonces ese problema estaría resuelto. Para hacerlo se necesita algo más que dinero. Se necesita compasión. Sentir con pasión la necesidad de los demás, como la siente Jesús. Se necesita bondad, voluntad y generosidad, como la que demuestra tener Jesús, para dar y darse a los demás. Jesús no los puede abandonar. Jesús no puede dejar que se marchen con hambre. Sabe que muchos ni siquiera traen dinero. Jesús sabe también que sus discípulos tienen que aprender a ser más sensibles ante los sufrimientos de la gente. Hay que darles a estos muchachos una lección. Piensa en silencio Jesús. No es con dinero, es con amor como se construye el reino de Dios. Y amor es lo que sobra en el corazón de Jesús. Por eso Jesús les pide que le traigan lo poco que tienen, y eleva sus ojos al cielo. Bendice, parte y comparte lo poco que había. Y sobraron, dice San Mateo, 7 cestos de comida. Al final, es Jesús quien los alimenta a todos, y son sus discípulos los que dan de comer a la gente.
En manos de Jesús lo poco se convierte en mucho. Aquella aportación tan pequeña e insuficiente adquiere con Jesús una fecundidad sorprendente. Muchas veces nosotros no aportamos nada a la iglesia porque creemos que no tenemos mucho que ofrecer. Pero, ¿qué haría Jesús si le ofrecieras 1 hora de tu tiempo al servicio de los demás? ¿Qué haría Jesús si le ofrecieras hoy ese don, ese talento que tienes escondido? ¿Qué haría el Señor si le ofrecieras tu inteligencia, tu voluntad y el amor que hay en tu corazón? ¿Qué haría Jesús si le ofrecieras tus manos, tus pies o tu voz? En manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Mucho bien se podría hacer si en la iglesia cada uno pusiera el poquito que puede poner al servicio de los demás. Mucho bien se haría si nos reuniéramos para unir esfuerzos, dones, carismas y talentos. Mucho bien se hiciera si en lugar de llenarnos de divisiones, envidias y celos, nos uniéramos en compasión y humildad. ¿Quién sino Jesús nos puede enseñar a compartir? Solo Él puede transformar nuestro corazón egoísta y envidioso en un corazón compasivo y generoso. No podemos olvidar que la compasión y la generosidad de Jesús ha de estar siempre en el centro de su iglesia como principio inspirador de todo lo que hacemos. Nada de lo que hagamos tiene valor, por bonito que sea, si no estamos siendo movidos por el amor y la compasión de Jesús. Nos alejamos de Jesús siempre que reducimos la fe a un falso espiritualismo y servimos buscando satisfacer nuestros egoísmos y dobles intereses. En nuestras comunidades cristianas son hoy más necesarios los gestos de solidaridad que las palabras hermosas. Hay mucho que hacer, hermanos y hermanas. Hay muchas necesidades que solventar. Hay mucho dolor que aliviar. Hay muchos consejos que dar. Hay muchos enfermos que sanar y muchos cautivos que liberar. Urge que descubramos también nosotros que con poco se puede hacer mucho. Jesús quiere y puede multiplicar nuestros pequeños gestos solidarios y darles una eficacia grande. Solo requiere de nuestra generosidad. ¿Qué vamos a ofrecerle hoy a Jesús? ¿Qué le ofrecerás hoy al Señor? Este día busquemos nuestros panes y nuestros peces y pongámoslos en el cesto de la bendición para que el Señor haga maravillas en nuestras familias, grupos eclesiales y comunidades. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.